Hoy analizaremos un texto que ha sido controvertido por tiempos. Y como me gusta leer los comentarios de los que siguen este canal, vi uno en el video anterior que decía que los Elohim eran unos y que Jehová o Yahweh era el gran yo soy. Hoy vamos a analizar el texto donde se encuentra esta frase. Primero leeremos lo que dice la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué usaremos esta versión? Porque es la que casi todos los occidentales tenemos a mano y por ende la que más se utiliza. Y luego leeremos lo que dice el texto en hebreo. Veamos lo que dice la Reina Valera 1960 en Éxodos 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Ahora, vayamos al texto original en hebreo, al mismo Éxodo 3:14, y dice así: Vayomer Elohim el Moshe Ejie Escher Ejiem, Vayomer Kotomar Levnie Yisrael Eskie Lahani Elige. La traducción de este versículo dice así: Y dijo Elohim a Moisés: Yo seré el que estaré. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo seré, me ha enviado a vosotros. Bien, este texto, que es tan frecuentemente usado por diferentes organizaciones religiosas, con la finalidad de ponerle nombre a sus organizaciones, de crear canciones, de ponerle nombre a las escuelas, en fin, una serie de actividades sociales se hacen llamar, por ejemplo, Yo soy o el gran yo soy, y a veces está basado en este versículo. Pues es lamentable enterarse, sobre todo para personas que leen la Biblia o la han leído por décadas, que este versículo en el original hebreo no dice yo soy, sino que dice yo seré o yo estaré. Y evidentemente está hablando de un evento que va a suceder. Moisés le dice: si tú me quieres enviar, o sea, se está hablando de algo en el futuro. Si voy donde el pueblo y ellos me preguntaran por ti, como vemos en el contexto, se está hablando de un evento que va a suceder. Por eso es que en esta conversación la divinidad judía le dice a Moisés: yo seré el que estaré contigo cuando estés con los hijos de Israel y cuando vayas con Faraón. Por lo tanto, la frase el yo soy es una traducción que rompe absolutamente con la armonía de la sintaxis y de los tiempos verbales que tiene este fragmento del texto. El análisis que trataremos de hacer, lógicamente, no será basado en los estándares o requerimientos dogmáticos o doctrinales que utilizan las iglesias cristianas, las mesiánicas o diferentes tipos de religiones, sino que trataremos de hacer un análisis con un carácter filológico. Antes, debo darles una definición de lo que es la filología. Es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura de la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura de un pueblo o grupos de pueblos que los ha producido. Así que si tu pastor o sacerdote te enseñó algo diferente a lo que hablaremos en este tema, ya eso queda fuera de discusión en este video, porque como dije anteriormente, este pequeño análisis que haremos no será bajo los parámetros doctrinales ni teológicos. Esto será un análisis técnico y diacrónico a través del idioma hebreo. No soy un experto en la lengua, pero lo que analizaremos hoy será muy fácil de entender para todos. Lo primero que analizaremos son las 4 letras del nombre de la deidad hebrea, ya que éstas han llamado la atención de religiosos, lingüistas y especialistas en el idioma hebreo, y le han dado una explicación simpática y didáctica, pero no correcta desde el punto de vista lingüístico de los rabinos, ya que la explicación rabínica la han tomado como suyas los grupos mesiánicos y alguno que otro curioso. A la verdad, la explicación que dan los grupos es muy bonita, no cabe duda que suena hasta tierna, pero no es correcta. Estas son las 4 letras del nombre del Elohim de Israel. Esta primera letra, que parece como una cola, equivale a una Y o una Y. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. La segunda letra equivale a una H,
Luego la tercera, que parece como un bastón, equivale a la V o a la V de vaca. Y por último se repite la segunda letra, que equivale a la H. Estas son las 4 letras que conforman el nombre del Elohim de Israel. Hasta aquí, lo único que tenemos es que esas letras representan Y, H, V, H. Ahora analizaremos una de las explicaciones rabínicas. Debemos recordar también que un rabino es más o menos el equivalente a un pastor o un sacerdote católico. ¿Qué quiere decir esto? Que la intención de los rabinos no es hacer un análisis morfosintáctico de lo escrito. La morfosintaxis es un estudio relacionado con la disciplina lingüística. La intención de los rabinos, como la de los sacerdotes, la de los pastores, es decirte algo que supuestamente alimente tu alma, decirte algo con lo que puedas caminar lleno de fe. Eso y nada más. Los rabinos, como los pastores y sacerdotes, no necesariamente tienen que ser personas académicas o estudiadas en lo que hacen. Muchos de ellos no tienen ni idea de lo que es la filología semítica o la arqueología. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a pastores que dicen que lo que hacen es por un llamado de Dios? Realmente son un porcentaje muy bajo los que son académicos. Eso también incluye a los rabinos. Los rabinos también son hombres de fe. El hecho de que conozcan el hebreo no significa que conozcan el origen de las palabras. Por ejemplo, nosotros que hablamos español, pero ¿acaso nosotros conocemos el origen de las palabras que hablamos? El hecho de que hayamos nacido hablando este idioma no nos hace académicos o conocedores del origen de las palabras de la lengua que hablamos. Para eso es necesario ser un filólogo o especialista en filología hispánica o española. Y la mayoría de nosotros no somos ni la una ni la otra, solo hablamos el idioma. Y eso no nos convierte en especialistas de la lengua que hablamos. Nada más hay que ver las faltas de ortografía con las que muchos escribimos. Bueno, es lo mismo que sucede con muchos rabinos también. Los rabinos hace siglos dieron una simpática ilustrativa o significado de las 4 letras. Tomaron la primera letra como una especie de acrónimo o acróstico. En la primera pusieron Yu, en la segunda la H, en la tercera la Bat y en la cuarta la H. Y en hebreo dijeron Yehayav Vejové. Y ahí tiene las 4 letras del nombre del Elohim. Y, H, V, H. Y dijeron, esto significa el que será, el que fue y el que es. Y es por eso que aparece la famosa explicación de que Dios está antes, durante y después. Aquí no estamos insinuando que esta explicación que se da sea falsa. Lo que decimos es que el nombre no proviene de esto, ni tampoco es su significado. La explicación suena bonita, pero no es real desde el punto de vista lingüístico. Vamos a poner el mismo ejemplo en español. Supongamos que tu nombre es Carlos. Tu mamá y tu papá dijeron, me gusta el nombre de Carlos y se lo voy a poner a mi hijo. Y cuando ya eres un adulto te conviertes en alguien importante, como por ejemplo un presidente o un líder político o religioso. Y entonces tus seguidores determinan decir que te pusieron Carlos por lo siguiente. Sus papás dijeron, mi hijo va a ser colaborador, agradecido, responsable, tendrá liderazgo, será ordenado y sabio. Y utilizan esto, que realmente es una mentira, porque tus papás no te pusieron el nombre por eso, sino porque les gustaba y ya. Pero la elaboración que se hace en base a tu persona y el respeto o cariño que te puedan tener tus seguidores, raya más en lo poético que en lo real y filológico. Recordemos el significado de filológico que di al principio del video. Entonces, esa explicación de carácter rabínico donde se dice que las 4 letras significan el que será, el que fue y el que es, no es correcta desde el estricto punto de vista de un análisis filológico. Es una explicación bonita, como dije anteriormente, no cabe duda, hermosa para la escuela dominical y hasta para tenerla de fondo de pantalla de tu teléfono, pero no significa que sea correcta. Esta ingeniosa explicación evoca la inmanencia de la divinidad y también su supuesta eternidad, pero no afirma científicamente que ese acróstico creado hace cientos de años sea el origen del nombre de la deidad hebrea. Así que lo primero que debemos hacer es tumbar ese mito, porque no es más que eso. Las personas que viven bajo el dominio de la fe y alejados de la realidad, claro que creen
en esa explicación, pero no es más que un invento. Lo mejor que podemos hacer es ir al texto donde por primera vez se mencionan estas 4 letras en los documentos hebreos. Como ya expliqué en el video El origen y verdadera identidad de Caín, estas 4 letras o nombre del Elohim de Israel, aunque en nuestras traducciones aparece desde el mismo capítulo 2 del Génesis, donde se dice que Jehová formó al hombre, realmente en los documentos hebreos aparece por primera vez en Éxodos 3:14. Así que leamos el texto y trataré de explicarlo de la manera más sencilla para que se entienda. En esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el texto de Éxodos 3, pero vamos a comenzar desde el versículo 12. ¿Por qué comenzaremos desde el 12 si el diálogo que nos interesa se encuentra en el verso 14? Porque hay un punto que es bien importante, y si alguno de los que ve este video lee hebreo, aunque sea básico, lo entenderá mejor, y el texto dice así: Vayomer ki ehye ikmak bedeleja o kanok ish shelachika, etc. Y le dijo, aquí está hablando la deidad, porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Si tienes a mano o acceso a una versión en hebreo, puedes hacer tu propia comprobación. Necesito que ahora no pierdan detalle, porque aquí en este texto, justamente en el 3:12, aquí donde se marca la flecha, podemos ver un verbo, y el verbo dice así: y le dijo, hablando la deidad, yo estaré contigo. Este verbo necesito que lo marques si tienes una versión en hebreo a mano. Estaré. Luego la conversación continúa y dice así en el verso 13: Vayomer Moshe hak Elohim, iniek nokhiv bat enne Yisrael, damartelahem lojea voderhem laknahe alienhem. Y le dijo Moisés a Elohim, imagínate que voy a los hijos de Israel, ¿y qué le diré a ellos? ¿Que el Dios de vuestros padres me ha enviado a ellos? Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les diré? Aquí vemos a un Moisés bastante contrariado porque no sabe qué hacer, no sabe qué está pasando, y es donde viene el verso 14 y la clave de la lectura. El 14 dice lo siguiente: Vayomer Elohim al Moshe, y le dijo Elohim a Moisés, Ajie asher ejie. Y necesito que se fijen que estas palabras son idénticas. Miren las palabras que se encuentran en los cuadros en rojo. Son idénticas. La palabra ejie, para los que tienen algo de conocimiento del hebreo, saben que la letra alef al principio de cualquier palabra convierte el verbo en futuro de primera persona. Yo haré, yo estaré. En este caso, estas dos palabras unidas por una flecha dicen yo seré. Si ponemos mucha atención, en el 3:12 sí lo traducen bien las Biblias que tenemos en casa, porque dice, ve, porque yo estaré contigo. Pero por arte de magia, o arte desconocido que solo los traductores bíblicos conocen, las otras palabras que son idénticas y tienen la misma terminología y forma verbal, ya en el verso 14 la cambian por una suerte de arte de magia. Y ya no es yo estaré contigo, sino que lo traducen de manera equívoca. Yo soy el que soy. Cuando el texto hebreo dice, le dijo Elohim a Moisés, yo seré el que estaré contigo. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me envió a vosotros. Eso es lo que dice exactamente el texto en hebreo en el verso 14 de Éxodos 3. Está en tiempo futuro, sin ningún tipo de dudas. Aquí trataré de explicarles de una manera un poco más clara y un poco más didáctica qué es el tiempo futuro en hebreo. En hebreo hay una letra que convierte a cualquier verbo en futuro de primera persona, como dije anteriormente, y esa es la letra Aleph. Esta letra, cada vez que se encuentre delante de una raíz verbal, automáticamente la convierte en un futuro de primera persona. Yo guardaré, yo estudiaré, yo escribiré, etc. No importa la estructura que tenga, siempre la convierte en un futuro de primera persona. Por ejemplo, aquí tenemos escrito Ejie asher ejie, y esto traduce yo seré el que estaré.
Recordemos que toda la trama de este texto se basa en el contacto que tuvo el Elohim con Moisés para recomendarle a Moisés la liberación del pueblo hebreo de manos del faraón. Todo se basa en un evento que va a suceder, o sea, tiempo futuro. La Biblia o el texto hebreo solo afirma en el 3:14 y 15 de Éxodo que la divinidad le dice a Moisés: ve y dile a este pueblo, yo seré, me ha enviado a ustedes. Y luego, de un momento a otro, en una transición algo accidentada, por decirlo de alguna manera, dice lo siguiente: y además, así le dirás, Yahvé, y es ahí donde aparecen las famosas 4 letras, me ha enviado a ustedes. Ahí aparece una especie de laguna de falta de información del por qué él se hace llamar de inicio yo seré, y luego aparece la palabra Yahvé en tercera persona, porque yo seré está en primera, y este otro verbo evoca a una tercera persona, porque la traducción posible a esto sería él será o él estará. Y más bien parece ser algo que el pueblo hebreo decía acerca de su divinidad, porque mientras él decía yo seré, en el tetragrama la letra Yud significa la tercera persona. El pueblo, cuando se refería a su divinidad, lo hacía en tiempo futuro, pero en tercera persona. Él será o él estará. Ya en este punto muchos se preguntarán, ¿y entonces por qué pusieron esto de una manera diferente en nuestras traducciones? ¿Por qué pusieron yo soy el que soy? Bueno, en primera los invito a que vean la serie de videos que hice titulados La Biblia no es un libro sagrado, y comprenderán que las traducciones que tenemos en casa son sacadas de otra traducción llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70, la cual es una traducción imprecisa de los textos hebreos. No crean que las traducciones que los mortales como nosotros tenemos a nuestro alcance son sacadas de los manuscritos originales. No, son sacadas de una traducción hecha en griego y que resulta ser una total vergüenza para los mismos judíos, que saben que lo que está escrito en esa traducción no tiene nada que ver con lo que está en sus textos llamados sagrados. La Septuaginta traduce en este texto de Éxodo 3:14 la palabra griega egoimi o on. Hay que recordar que los orígenes de las traducciones que tenemos en casa las maneja la Iglesia Católica Romana, y esta iglesia corta completamente con el texto hebreo y el judaísmo, y por eso traduce de los textos griegos, y en los textos griegos dice yo soy el que soy, y tiene un motivo de por qué lo traducen así, pero no es el original. Ese es uno de los motivos por los cuales se traduce yo soy el que soy, porque lo sacan de una versión griega, de una traducción griega. El segundo motivo fue crear el sincretismo de lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, etc. De esta manera lograron hacer creer al creyente y lector que uno tiene que ver con el otro, pero todos los que andamos en esta búsqueda sabemos que no es así. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto? Que no debemos fiarnos de lo que las traducciones que tenemos en casa nos relatan, que tenemos que empezar a identificar las manipulaciones y quiénes están detrás de ellas. Las sociedades bíblicas son las que están detrás de las traducciones en todos los idiomas. Los traductores de las sociedades bíblicas son cristianos y bajo su propia autoridad a partir del año 1960 tomaron la decisión de, por ejemplo, el texto de Éxodo 3:14, cambiar las palabras para amalgamar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Estos documentos, cuando se lee sin el velo religioso, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que son contrarios, que se mencionan a dos personajes totalmente diferentes en naturaleza, y sin ningún tipo de honestidad intelectual cambiaron el texto, porque con solo cambiar el texto de Éxodo 3:14 le saldría bien las matemáticas, Jehová igual a Jesús, y de esa manera mantener el dogma Jesús
es hijo de Dios o el mismo Jehová. Las versiones anteriores a 1960, ahora ya desaparecidas por las nuevas revisiones, decían en Éxodos 3:14, yo seré el que estaré. Pero para hacer el sincretismo, han tenido que retorcer el texto y desnaturalizarlo. Y ejemplos como este hay muchos en la Biblia hebrea. Es ahí donde comprendemos por qué a los nuevos convertidos siempre los mandan a leer a Mateo o a Juan, y no que comiencen por el Antiguo Testamento. Porque los pastores, sacerdotes y líderes religiosos saben que si los mandan a leer de primera el Antiguo Testamento, esto llevaría al creyente a cuestionar y a ellos a tratar de dar respuestas. Por eso, desde este canal siempre hacemos la misma invitación. Es necesario comprobar, investigar, conocer un poco más de historia, no bíblica, sino de historia, porque el relato bíblico trata de contar una historia ideal, y eso no es lo mismo. Una cosa es la historia factual, que se puede demostrar a través de la arqueología y otras ciencias, y otra es la historia bíblica. Sobre estas y otras preguntas, estén siempre atentos al túnel. Si les gustó el video, dale like, y si aún no te has suscrito, hazlo, y también dale a la campanita para mantenerte informado de cada publicación. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.